en el libro de Apocalipsis, ya que iniciamos nuevo tema el domingo pasado. Vamos a leer el capítulo 2, del 1 al 3. Luego, hermanos, estaremos haciendo una oración para que Dios sea dirigiéndonos en todo. Dice la Escritura, libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oremos. Padre nuestro, soberano Señor, Príncipe de paz, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, a ti sea siempre todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento por su majestad, porque tú eres sabio, eterno, soberano sobre todo, quien nos ha dado vida, quien nos ha permitido escuchar, Señor, del maravilloso mensaje del Evangelio, para que por él, al obedecerlo, Señor, aceptáramos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, quien vino a salvarnos, a rescatarnos de una vana manera de vivir, a traernos vida, Señor, y vida en abundancia. Y en esta mañana, agradecidos por una vez más congregarnos como tu pueblo, como tu nación, como ese linaje escogido, ese real sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a ti, Dios. Y queremos, Señor, en esta hora recibir de ti el maná espiritual que es tu palabra, que alimenta nuestro ser interior, que nos sustenta, que nos sostiene, que nos llena, y que nos has dejado, Señor, para que conozcamos tu voluntad, que es agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a recibirla con mansedumbre, humildad, y que sea usted hablándonos, Señor, y no los hombres. No la opinión mía, Señor, sino tu palabra, que sea la que hable, la que exhorte, la que instruya, la que corrija, a fin de que seamos cristianos perfectos, maduros, preparados para toda buena obra, Señor. Rogamos tu bendición, tu poder, tu ayuda, y que tú, Señor, seas manifestándote en nosotros, hablando a nuestros corazones, Señor. Mil gracias te damos. Rogamos tu santa bendición en el nombre de Jesús, para su gloria y para su honra. Amén. Muy bien, hermanos, el domingo pasado las 7 o el mensaje de las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias de Asia, escrito por el apóstol Juan. Este libro, el cual, hermanos, tiene una gran enseñanza para nosotros y de gran ánimo para aquellos cristianos que en ese primer siglo estaban padeciendo mucha persecución a manos de un emperador, Domiciano, que había desatado su furia contra los cristianos y estaba exigiendo, y había sido proclamada una ley de adoración a todos los cristianos, a todos los pueblos en los cuales estaba el Imperio Romano mandando y que había conquistado.
Y ahí estaba la iglesia, ahí estaban los cristianos, con esas pruebas, con esas diferentes dificultades. Y el libro de Apocalipsis nos va a dar mucho ánimo. Y los hermanos de Éfeso, ¿cómo fue el inicio y desarrollo de esta congregación? ¿Cómo empezó? ¿Cómo inició? ¿Cuáles fueron sus problemáticas? ¿Cómo fue que, siendo establecida en el tercer viaje de Pablo, cómo fue su problemática después de que Pablo se fue y cuánto tiempo estuvo con ellos? Lo primero, hermanos, que vamos a aprender es que, bueno, vamos a hablar un poco de esa iglesia de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más maravillosas de la época. Los historiadores dicen de que era una de las capitales del mundo. Era la tercera capital del mundo antiguo, del Imperio Romano. La primera era Roma, por supuesto, la segunda era Jerusalén y la tercera, según algunos historiadores, era Éfeso, la tercera capital de este imperio. Y en ella se encontraba una de las 7 maravillas del mundo, un templo llamado el templo a Artemisa, o llamado también por los griegos el templo a Diana de los Efesios. Era un templo construido en puro mármol. Había durado su construcción más o menos 120 años. Había durado su construcción y era de puro mármol. Era una maravilla impresionante, a donde llegaba mucha gente y donde era muy comercial esta ciudad, llena de viajeros, llena de comerciantes, y por ser puerto, obviamente, hacía de que tuviera este tipo de visitantes, ¿no? Pero allí llegó el apóstol Pablo, según Hechos capítulo 19, en el año más o menos entre el 54 y el 55, en su tercer viaje. Bueno, antes había pasado en el segundo viaje, pero había estado de paso, ¿sí? Según Hechos capítulo 18, había estado de paso, solamente porque dice la Biblia que él debía de estar en la fiesta de Pentecostés, ya que Pablo todavía para aquella época, él todavía guardaba algo de la ley, y él iba a estar en la fiesta de Pentecostés, y por eso estuvo solamente de paso en la ciudad, pero dice el libro de los Hechos que él iba a volver. Bueno, allí estuvo Apolos, y luego estuvo Priscila y Aquila en esa ciudad. Pero luego que llegó más o menos en el año 55, ¿sí? Estuvo allí, y allí llegó, encontró a 12 hombres, según Hechos capítulo 19. Usted se va al libro de Hechos 19 y va a encontrar estos relatos, y encontró 12 hombres que habían sido bautizados, pero bueno, habían sido bautizados por el bautismo de Juan. Y Pablo corrige eso, bautizándoles verdaderamente, realmente, como debía de bautizarles, por el poder y la autoridad de Jesucristo, que era lo que había mandado el Señor Jesús, y lo vemos por allá en Mateo capítulo 28. Entonces se convierten, y ahí inicia la obra entonces en la ciudad de Éfeso con estos hermanos. Luego, por diferentes circunstancias, y como ya tal vez muchos de ustedes conocen, los judíos, ¿sí? Instigaron mucho la predicación, los que se oponían. Pablo estuvo durante 3 meses predicando en la sinagoga de ellos, ¿sí? Pero los judíos se opusieron al mensaje, y Pablo lo que hizo fue entonces sacar a los discípulos y llevarlos a una escuela de un hombre llamado Tirano, ¿no? No que el hombre fuera tirano, sino que se llamaba así, Tirano, ¿sí? Y la Biblia dice que ahí estuvo por espacio de 2 años. Luego encontramos en Hechos 20 que él estuvo por espacio de 3 años. Y según dice el relato de Hechos 20, allá se establecieron ancianos en la iglesia de Éfeso, lo cual podemos ver que era una iglesia organizada, era una iglesia que tuvo sus ministerios, en este caso del gobierno bíblico, de los ancianos. Pablo fue el evangelista que fue y estableció esos ancianos, y llegaron a existir en la iglesia
de Éfeso, ¿no? Qué bueno porque eso fue algo que Dios permitió en esta congregación. Luego en Hechos capítulo 20 nos muestra de cómo Él hace la despedida de estos ancianos y dice que al final ellos lloraron mucho por la partida, viendo de que, o Pablo diciéndoles que Él no iba a volver a ver el rostro de ellos. Ya estaba culminando el tercer viaje y Pablo probablemente ya iba a ser encarcelado en Cesarea y luego iba a ser llevado allá a Roma para apelar al César. Aquí vemos, hermanos, el establecimiento de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 19, usted puede leerlo, el establecimiento de la congregación allí en Éfeso. Hablando de la ciudad un poco, la ciudad de Éfeso mayormente era de gentiles y de personas griegas. Muchos de ellos también practicaban la hechicería, la magia. Muchas personas de afuera inclusive venían a visitar la ciudad para hacer ciertos sacrilegios, sacrificios y que les hacían diferentes magias. Tanto era así que habían muchos libros, dice el relato de Hechos, capítulo 19, habían muchos libros y cuando muchos de estas personas se convirtieron al cristianismo, quemaron esos libros. Si usted lee Hechos capítulo 19, en Hechos 19, usted va a encontrar el precio de estos, capítulo 19, versículo 19, dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000, escuche bien, 50,000 piezas de plata. ¿Usted sabe lo que es 50,000 piezas de plata? Bueno, una pieza de plata equivalía a un dracma, que era un denario, era el salario diario de un jornalero, una pieza de plata, una sola pieza. Ahora, 50,000, si usted hace la conversión hoy en día, ¿en cuánto está el mínimo? 826,000 creo que es. Más o menos 26,000 pesos diarios a nuestra conversión hoy. Y si usted hace la cuenta, multiplicado ese 26,000 pesos de hoy por 50,000, más o menos da la cifra de 1,376,800,000 pesos. Imagínense la cantidad exorbitante que valían estos libros. 1,376 millones. Y estas personas estuvieron dispuestos a abandonar esas prácticas y a vender esos, y a quemar, esos libros. A quemarlos. A no tener nada más que ver con esas prácticas. Esos cristianos que se convirtieron en aquella época eran personas que sí sabían lo que era tomar la propia cruz de Jesús, negarse a ellos mismos y estar dispuestos a renunciar a todo lo malo, a todas las prácticas indebidas, y estuvieron dispuestos, costara lo que les costara, estuvieron dispuestos a renunciar a eso. Pero la iglesia también gozaba, hermanos, no solamente de conversiones, realmente conversiones de las cuales uno dice, estos verdaderamente se convirtieron, reales, sino que ellos experimentaron también el poder de Dios, porque también dice el relato del libro de Hechos capítulo 19 que hubo manifestaciones del poder de Dios. Tanto era el poder que los pañuelos, los paños, los delantales del apóstol Pablo servían para curar a muchas personas, de que muchos que estaban endemoniados fueran liberados de la esclavitud de Satanás. Fue una iglesia que experimentó los milagros, que pudo ver el poder de Dios grandioso.
Tanto era así que a muchos inclusive quisieron tener ambulantemente ese poder, ¿no? Usted lo puede leer allí, el relato de Hechos, cuando muchos quisieron tratar de liberar a un endemoniado, no teniendo el poder de Dios, no con la autoridad del Señor. Hubo entonces liberaciones, hubo milagros, hubo verdaderas conversiones, hubo la renuncia a la idolatría, porque en el relato de Hechos nos habla de, ya después, cuando la iglesia había crecido, que un hombre llamado Demetrio convocó a unos con los que él trabajaba, porque él hacía templecillos, recuerdos, souvenir se llama, ¿no? Los recuerdos de la visita al templo de Artemisa, y hacía templecillos de la diosa Diana, y al ver de que la gente ya no estaba comprando, ya había renunciado a la idolatría, pues bueno, su negocio se vino abajo, ¿no? Y por eso alborotaron la ciudad, y muchos entonces fueron perseguidos. Tuvieron, hermanos, el privilegio de tener una escuela, ¿no? Dice que Pablo apartó a los discípulos y se fue a una escuela de un hombre llamado Tirano, ¿no? Ahí estuvieron concentrados sin ninguna interrupción. Podía Pablo enseñar libremente, predicar. Contaron, hermanos, con grandes predicadores, grandiosos, predicadores como Pablo, un apóstol. Contaron con el mismo hombre Apolos, que era un hombre, que dice la Biblia que era un hombre ferviente, que era elocuente. Apolos, maravilloso. Contaron con la presencia de Timoteo, porque Timoteo llegó también a la ciudad de Éfeso, por eso fueron escritas la primera y segunda carta de Timoteo. Pablo dejó a este joven evangelista llamado Timoteo allí en la iglesia de Éfeso para que corrigiera ciertas deficiencias que habían y le volviera a levantar el ministerio de ancianos que había caído por causa de la apostasía. Entonces imagínense, tuvieron a Pablo, tuvieron a Apolos, tuvieron a Timoteo, tuvieron a Priscila de Aquila, una pareja que era muy ferviente, muy devota, muy consagrada, enseñando también allá junto con Apolos, trabajando en la obra. Y tuvieron también, dice un historiador llamado Clemente de Alejandría, que el mismo apóstol Juan fue anciano de la iglesia en Éfeso, porque él salió, según los historiadores dicen, él salió de la isla de Patmos después de un tiempo. Entonces, hermanos, podemos contar o podemos decir que la iglesia en Éfeso tuvo unos siervos de calidad, maravillosos. Tuvo ese gran privilegio de tener siervos de calidad, de primera clase, por decirlo así. Y no porque estábamos menospreciando a los demás, sino que tuvieron el privilegio de tener un apóstol entre ellos, a un hombre elocuente como Apolos, al mismo Timoteo. Esta ciudad, hermanos, de Éfeso fue un puerto y fue una fuente de mucho intercambio, de muchas culturas, viajeros, comerciantes, filosofías, y eso hacía de que hubiera mucha inmoralidad en esta ciudad. Y allí estaba la iglesia, en medio de todo eso. Otro historiador llamado Heráclito dijo que nadie podía estar en Éfeso y no llorar viendo su inmoralidad y su paganismo, porque vendían los templecillos de la diosa Diana, y en los alrededores del templo de Artemisa o la diosa Diana habían sacerdotisas sexuales que vendían experiencias espirituales por medio de la relación sexual. Y allí estaba la iglesia en medio de esa
generación maligna y perversa, pero se habían convertido. Se habían convertido. Así que la iglesia en Éfeso, hermanos, la predicación no fue fácil. No fue fácil. No fue una tarea sencilla ser cristiano allá, en esta ciudad, con tanta idolatría, con tanta inmoralidad, con magia y todo esto. Y por eso mantenerse fiel al Señor en aquella época era una tarea, era un desafío, porque había una persecución moral, filosófica, espiritual y aún hasta física. Porque según lo relata el libro de los Hechos, ellos querían matar a estos que se habían convertido, ¿no? Había una oposición. Se corría el riesgo de ser puesto en la cárcel o de exponerse aún a la muerte quien confesara a Jesús como su Señor. También, hermanos, vemos según la carta de Efesios que la iglesia tuvo una problemática. Estaba compuesta por judíos y por gentiles. Y según la carta del libro de Efesios, si usted la ha leído, usted puede notar allí que una de las problemáticas era de que los judíos y los gentiles se querían dividir, separar, no por doctrina, no porque unos enseñaran una cosa y otros otra, sino a raíz de la cultura y de las diferencias raciales que ellos no podían soportar, que los judíos no podían soportar de los gentiles y que los gentiles no podían soportar de los judíos, y querían dividirse, y querían una congregación para los judíos, una congregación para los gentiles. Y por eso Pablo escribe la carta a Efesios, que es la carta que nosotros tenemos aquí en la Biblia, para enseñarle a estos hermanos de que debían de soportarse en amor, debían de aprender a vivir en la unidad del Espíritu, de lo que los unía a ellos. Y eso, hermanos, como una aplicación para nosotros, debe ser también algo que debemos aprender, lo que nosotros nos une en el Señor. Independientemente de nuestras diferencias raciales, sociales, económicas o estratosféricas que tengamos, ¿no? De todo tipo. La unidad en el Señor. Pero esta iglesia también dice que tuvo problemas de apostasía, porque el mismo apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, vamos a Hechos 20, versículo 29, Hechos 20, 28 y 29, vamos a ver otra problemática que se presentó. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su... Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se iba a presentar y Pablo ya se los estaba prediciendo. Les profetizó de que de entre ellos mismos se iban a levantar hombres perversos. Y efectivamente esto ocurrió. La apostasía llegó. Y por eso las cartas que conocemos de 1 Timoteo y 2 Timoteo. Pablo dejando a Timoteo en Éfeso para corregir estas deficiencias y estos problemas que debían de ser contrarrestados con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios, con la doctrina que se había dejado por parte de los apóstoles. Entonces, hermanos, viendo todo este panorama de la iglesia, cómo inició, cómo se desarrolló, sus problemáticas, sus vivencias, han pasado aproximadamente desde su establecimiento hasta el momento en el cual escribe Juan la carta de Apocalipsis, que la ubicamos más o menos entre el 90 y el 96, 98, entendiendo que Juan estuvo en la isla de Patmos
mientras el emperador Domiciano estuvo en el cargo de emperador, que fue más o menos entre el 81 y el 98, 96. Y allí estaba entonces, han pasado más o menos de 40 a 43 años aproximadamente, exactamente no podríamos decirlo, del establecimiento de esta iglesia y de todo lo que había sufrido, sus divisiones, su latente división, porque según creemos la carta de Efesios corrigió este problema de división y no se dividieron, la apostasía. Y vemos, hermanos, en Apocalipsis una iglesia entonces sólida, fuerte, trabajadora, del cual el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo y en revelación, habló de ella, el Señor, nuestro Señor, y les dice entonces: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Vamos a ver, hermanos, entonces los aspectos positivos que tuvo esta iglesia en medio de todo eso que vivió. Dice que tenía buenas obras, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Claro, desde el inicio de su conversión iniciaron estas obras, porque ellos trabajaron por su santificación en medio de una generación maligna y perversa. Y esto mismo, hermanos, tiene una enseñanza para nosotros, y es que en medio de todo eso que ellos vivieron, persecuciones, sufrimiento por causa de las posibles divisiones, de la misma apostasía, ellos conservaban ese mismo arduo trabajo, esas buenas obras. Y la iglesia de hoy en día, la iglesia del siglo XXI, hermanos, tiene el reto de vivir así, trabajar en medio de la maldad, en medio de la perversidad, porque la Biblia habla de que la iglesia debe ser como y resplandecer como luminar en este mundo. Y por eso Apocalipsis habla de que la iglesia es un candelero, porque el candelero en Apocalipsis, el significado de eso son las iglesias, se refiere a las iglesias. Es una luz que alumbra en medio, pero ellos, hermanos, conservaban este arduo trabajo, porque el mensaje que les llegó a ellos impactó, y eso debe ser también para la iglesia de hoy en día, que impacte el mensaje en nuestras vidas y en los alrededores. Esto fue una verdadera muestra del cristianismo. Dice que arduo trabajo, la palabra arduo trabajo nos transmite, hermanos, de que el trabajo era fatigoso, que producía dolor. Fatigoso, dice, arduo trabajo. Arduamente. No era algo fácil. No era algo que conseguían ellos de la noche a la mañana. Era con trabajo arduo. Como cuando usted llega de trabajo y siente que está agotado y dice: hoy sí que trabajé. Hoy me siento más cansado que los demás días. ¿Cierto? Hay veces que hemos sentido eso. Bueno, espiritualmente esta iglesia contaba con un trabajo arduo de persistencia. Y esta idea puede ir en dos direcciones. La primera es que ellos trabajaron por la obra. Y es lo que Pablo en cierta ocasión habló cuando dijo que este cuerpo se desgastaba. Y él se desgastaba él mismo por amor a las almas. Su trabajo fue arduo. Era una iglesia activa en el evangelismo, activa en la visitación, activa en todas las buenas obras que podrían hacerse arduamente,
con cansancio, con fatiga. Y eso debe ser la iglesia también hoy en día. Tener arduo trabajo por la obra. Porque a veces nos sentamos allí y pareciera que el asiento se nos pega a nuestra espalda y nos llenamos de confort en la iglesia y sentimos que ya no es necesario luchar por nada. La iglesia, hermanos, en Éfeso trabajó arduamente en la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Si estamos trabajando arduamente. Pero la otra dirección, hermanos, de arduo trabajo puede ser también que ellos trabajaban individualmente en sus vidas, porque producía trabajo en sus vidas el negarse a los placeres, al mundo, a los deleites, y eso era un trabajo en ellos también. Y es un trabajo en cada uno de nosotros que produce dolor, porque nos negamos a nosotros mismos. Porque la Biblia dice, Jesús dice que debemos tomar ¿qué? La cruz. La cruz es muerte y estar dispuestos a morir para no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Cuesta, hermanos, cuesta ser cristiano, porque debes negarte a muchas cosas que ya no son de agrado de Dios, porque es tomar la cruz y renunciar a tu propia vida. Y eso era un arduo trabajo en cada uno de ellos también. Pero estemos seguros, hermanos, que los beneficios son mayores. En medio de todo lo que cueste, el beneficio es mayor siempre. El beneficio siempre será mayor. Pero volviendo a Apocalipsis 2, versículo 2 dice que tenían paciencia. Paciencia. La palabra paciencia es del griego macrotumía. Macro significa largo, tumía temperamento o tumus. Y es la capacidad para soportar la carga, las cargas que nos sobrevienen por causa de una vida en conflictos, por causa del Señor, contrarrestando la maldad de este mundo. La paciencia, hermanos, es algo que debemos moldear en nuestras vidas. Job es un gran ejemplo de paciencia, porque él, en medio de todo su sufrimiento, de su enfermedad, de que perdió sus posesiones, de que perdió sus hijos, conservó esa misma paciencia, esa misma perseverancia y esperó en Dios. Y la iglesia en Éfeso, hermanos, estaba mostrando esto también, paciencia, porque en medio de la maldad, en medio de los sufrimientos que podía padecer, ellos podían seguir llevando esa carga y esperar en el Señor. Esperar en el Señor, descansar en Él y ser pacientes. Porque la paciencia es saber esperar. Saber esperar. Pero a veces somos impacientes. Y en medio de las tribulaciones o dificultades o adversidades, nos desesperamos fácilmente. Y muchos se apartan, muchos se desvían y se alejan del Señor, porque les hace falta esa persistencia. Job fue un hombre que persistió en su deseo de vivir para Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, una exhortación que nos hace el Señor cuando nos dice lo siguiente:
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si no desmayamos. Esta iglesia, hermanos, de Éfeso, tenía paciencia y no se cansaba de trabajar, de tener paciencia, de seguir haciendo el bien. Pregunta para nosotros: ¿nosotros nos hemos cansado de hacer el bien, de seguir el bien? Dice la Biblia también en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay que persistir, hay que perseverar y actuar con paciencia, esperando, pero seguir adelante. Alguien dijo que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón de por vida, y es así. La vida cristiana es de paciencia y de perseverancia, porque vamos hacia una meta y no nos debemos cansar de seguir haciendo el bien. Lo siguiente que dice Apocalipsis 2:2 dice: y que no puede soportar a los malos. No puede soportar a los malos. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia correcta en su modo de vivir y de andar. Y estaba dispuesta, hermanos, a practicar la disciplina. No podía soportar a los miembros que no querían ser transformados. No puede soportar a los malos. No era una iglesia tolerante. No era una iglesia que dejaba pasar el pecado, como Pedro por su casa, sin que hubiera disciplina. Y la disciplina, hermanos, es una clara evidencia del amor de Dios hacia nosotros. Por eso la importancia de ella. Por eso la importancia de lo que nos dice el libro de Hebreos, que tal vez la disciplina al principio no sea causa de gozo, sino más bien de tristeza, pero a su tiempo da fruto apacible, porque lo que Dios busca es la santidad, porque lo que Dios busca es que andemos delante de Él correctamente, y para eso Dios dejó su palabra, para que nos guiemos por ella y se pueda ejercer la disciplina. El mismo Señor, por medio de su palabra, nos habla con su autoridad de ser disciplinados cuando hayan que ser disciplinados. Porque qué hijo a quien su padre ama, no lo disciplina. Así que si amamos a nuestros hijos, los disciplinamos. Y si Dios nos ama, entonces también va a disciplinarnos para un bienestar en nuestras vidas. No puede soportar a los malos, dice allí. Pero también, hermanos, dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia que también probaba los espíritus. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que es un deber, es un derecho y es un deber de parte de toda la iglesia y de todo cristiano probar los espíritus si son de Dios. Las enseñanzas,
La iglesia de Éfeso no se limitó solo a predicar el Evangelio, sino que podía evitar, probar esas falsas enseñanzas que trataban de introducirse. Entre ellas había allí, según dice el versículo, capítulo 2, versículo 6, la de los Nicolaitas. La de los Nicolaitas. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de doctrina era esta. Lo que sí sabemos es que era que la iglesia se oponía a las obras de los Nicolaitas, dice allí. Investigando un poco, la palabra Nikos significa conquistado, Laos significa pueblos, y tal parece que los Nicolaitas eran tal vez hombres que trataban de conquistar a la iglesia para creer o crear jerarquías dentro de ella. Eran los llamados caciques de la iglesia o los diótrefes, pero no sabemos a ciencia cierta exactamente de qué se trataba, pero se oponía, aborrecía ese tipo de obras, las de los Nicolaitas, según el versículo 6. La iglesia estaba dispuesta a evitar las falsas enseñanzas, a contrarrestarlas con el poder de Dios a través de la inspiración revelada a los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos podían resistir a esos falsos maestros que llegaban encubiertamente y sutilmente tratando de dañar la obra de Dios. Nosotros, hermanos, también debemos ser celosos en ello. Nosotros también tenemos que, como dice Judas, versículo 3, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, pero no con espíritu contencioso, sino con amor, porque una cosa es contender y otra cosa es ser contencioso. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26, se nos habla, 2 de Timoteo, capítulo 2, porque el siervo del Señor, versículo 24, no debe ser sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta iglesia en Éfeso estaba dispuesta a eso y trabajaba arduamente por ello. Probaba los espíritus, y eso debemos hacer nosotros también en nuestra vida como cristianos, como iglesia. Aborrecer las obras de los Nicolaitas, dice allí. Con amor, la corrección debe ser con amor, con convicción, sin un espíritu contencioso. Vemos, hermanos, que ellos pues sufrieron, que ellos tenían paciencia, que habían trabajado por amor a su nombre, que no habían desmayado. Esta iglesia, hermanos, fue una iglesia fuerte, fue una iglesia trabajadora, paciente, perseverante. Tal vez se congregaban siempre, no dejaban de congregarse, eran activos. La iglesia en Éfeso no había desmayado, hermanos, ante la presión de la época. Nosotros también debemos ser así. No debemos dejar que el mundo nos contamine. Y lleguemos a secularizarnos a tal punto que perdamos la identidad que realmente debemos tener como iglesia.
Nosotros, hermanos, como iglesia debemos aprender cada día a trabajar por la obra, a ser pacientes, a resistirnos al error, a las falsas enseñanzas, a no dejar que el mundo y sus pasiones y deseos nos atraigan. El mensaje a la iglesia era la iglesia, y es a la iglesia, pero también, hermanos, tomémoslo de manera individual. Tomémoslo de manera individual, apliquémoslo a nuestro ser, a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Siempre, hermanos, es importante saber, y lo dice el versículo 1, Jesús camina en medio de los 7 candeleros, dice allí el versículo 1. Siempre es importante nosotros entender eso. Él camina en medio de la iglesia. Él es su máxima autoridad y Él la conoce. Él sabe sus acciones. Él conoce sus pensamientos, sus motivaciones, sus deseos, sus convicciones. Porque Él camina en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús nos conoce, hermanos. Jesús conoce cómo somos, quiénes somos, qué nos motiva y todo lo que hacemos en el Señor, todo lo que pensamos, todo lo que obramos, aquello que hacemos. Dios lo sabe, no podemos esconder nada. Antes todos, digamos, dice la Biblia, estamos desnudos delante de Él, a quien tendremos que dar cuenta. Así que preguntémonos, hermanos, cada uno de nosotros, ¿cómo estamos? Nuestra condición, ¿qué tanto estamos trabajando? ¿Qué tantas obras hacemos? ¿Qué tanta paciencia tenemos en medio de las circunstancias, de las dificultades? Si estamos tolerando el pecado en nuestras vidas, en la familia o en la iglesia, ¿qué tanto aceptamos la disciplina de Dios y cómo actuamos frente al error? Si nos dejamos socavar, si nos dejamos llevar por el error, o si lo resistimos vehementemente, hermanos. Y eso es lo que enseña Dios acerca de esto. Dios quiere que nosotros actuemos. Así que, hermanos y visitas que nos acompañan en esta mañana, si usted quiere ser parte de la iglesia,